España en este sentido. En España, más del 90% de las empresas son empresas de pequeña dimensión, son pymes, son empresas que incluso la gran mayoría no tienen representantes de los trabajadores. Por tanto, estos mecanismos de descuelgue, esta posibilidad de inaplicar el convenio colectivo sectorial, lo que produce es clarísimamente una individualización de las condiciones laborales en aspectos tan esenciales como son el salario, la jornada de trabajo, su distribución, el horario, trabajo a turnos, funciones, organización del trabajo y rendimiento, etcétera, etcétera. En esto se centra uno de los aspectos esenciales de la reforma de septiembre que ha modificado de forma sustancial, desde mi punto de vista, nuestro modelo de negociación colectiva, hasta tal punto que se ha puesto en funcionamiento en España una iniciativa legislativa popular por parte del sindicato para, de alguna forma, neutralizar esta reforma en materia de despido, en materia de contratación y también en materia de negociación colectiva, porque implica la pérdida de la eficacia vinculante del convenio colectivo. ¿Hacia dónde camina la reforma? Y ya termino. La reforma de la negociación colectiva. Como digo, en la actualidad estamos en un proceso de diálogo social con los interlocutores sociales para afrontar esa reforma estructural de nuestro modelo legal de negociación colectiva. Tengo que decir que el sindicato está pactando con la patronal, pero de partida se manifestó reacio a esa modificación integral de nuestro modelo de negociación colectiva. Con esta negativa inicial no quiero decir que no haya aspectos importantes que no haya que modificar, que no haya que cambiar en materia de negociación colectiva. Yo creo que nuestra legislación en materia de negociación pues tiene ciertas disfunciones porque no se adecúa correctamente a las nuevas formas de organización del trabajo productivo. Pero claro, la reforma de la negociación colectiva no va por esta dirección. Lo que se pretende clarísimamente es adoptar un proyecto de reforma que descentralice nuevamente la negociación colectiva. El elemento que siempre se está utilizando a este respecto es la necesidad de flexibilidad interna en el seno de la empresa, competitividad, mejora de la productividad y para ello flexibilicemos las condiciones de trabajo a través de nuestro instrumento esencial de regulación, a través de la propia negociación colectiva. Por tanto, el problema que aquí se plantea es que si descentralizamos la negociación colectiva, el convenio colectivo sectorial nuevamente pierde su fuerza vinculante porque se da un protagonismo indiscutible a la empresa. Si el convenio colectivo pierde su fuerza vinculante, si en la empresa la representación de los trabajadores, en la gran mayoría de las empresas, es una representación muy débil, ello va a entorpecer notablemente la acción del sindicato, hasta tal punto que una de las estrategias que se están planteando es, por parte del sindicato, reforzar su presencia en la empresa, porque parece que los órganos de representación que actualmente tenemos en España, comités de empresa y delegados de personal, son disfuncionales o no están cumpliendo con efectividad la función que les corresponde. Por tanto, el reto que se le plantea en la actualidad al sindicalismo, dentro de este contexto de reforma estructural de la negociación colectiva, es reforzar de alguna forma su presencia en el seno de la empresa para que ya si se descentraliza la negociación colectiva, ya si se da protagonismo a la negociación colectiva en la empresa, que esa regulación, esa flexibilidad interna que se lleve a cabo en la empresa pueda ser de alguna forma controlada por el propio sindicato. Lo que yo añadiría es que esta reforma laboral que se aprueba en España en el mes de septiembre del año anterior es una reforma, según el Gobierno, para crear empleo. Y a día de hoy ya han pasado meses suficientes para hacer un balance y no solo no se ha creado empleo, sino que se ha ahondado la tasa de desempleo. Mucha gente anunciamos ya en su momento que despidiendo no se crea empleo, flexibilizando el despido, haciendo que el despido sea más fácil, no se crea empleo. Pero parece un silogismo en nuestros países, que no tiene ninguna cosa natural, pero es evidente que porque alguien despida con más facilidad a las personas que están trabajando, eso simultáneamente no crea empleo y desde luego se ha demostrado así. Hablan mucho de flexibilidad, utilizan muchos eufemismos, supongo que en México también, para no nombrar las cosas como son, y hablan constantemente de que hay que implementar medidas de flexibilidad interna y externa. Cuando hablan de implementar
medidas de flexibilidad externa, hablan de despido, que sería como habría que llamarlo, es decir, hacer más fácil el despido y hacerlo más barato, haciendo y pasando lo que nos acaba de decir Amparo, que ahora mismo una empresa que tenga previsiones de quiebras futuras, basándose en algo que es absolutamente incierto, puede poner a la gente en la calle. Es tremendo. Y la flexibilidad interna es hacer que las condiciones de trabajo estén a disposición únicamente de la parte empresarial, porque la flexibilidad también podría estar de parte de la clase trabajadora y que se llegara a un entendimiento, ¿no? Pero no, la flexibilidad interna también está siempre de la parte empresarial. Y quiero también resaltar brevemente que el problema del desempleo es amplísimo ahora mismo en España, un 20,4% de desempleo, es una barbaridad, más de 5 millones de personas. Pero a mí lo que me parece aún más grave es que en la juventud hay un índice de desempleo. Me gustaría, ¿no?, que hubiera aquí muchos estudiantes, porque el desempleo en España es del 40% para la gente joven. No hay salida ahora mismo, no hay salida. Quiero comentarles algunas reflexiones en realidad sobre el tema de la reforma laboral y de la autonomía sindical, problematizando un poquito el significado de las palabras, porque en realidad lo que voy a intentar comentar es que reforma laboral en un contexto tiene un significado y en otro contexto puede tener un significado distinto y hasta contradictorio, y otro tanto podría pasar con autonomía sindical. Entonces vayamos a ver un poquito qué es lo que sucede en algunos otros países de América Latina y en particular referencia en Uruguay. No por la importancia quizá económica que tenga mi país, es un país muy pequeño como ustedes saben, pero en realidad allí podría estar sometiéndose o podría estar produciéndose una especie de ensayo de parte de las patronales ante los procesos de reforma laboral positivos. En el Uruguay ya no hay un gobierno de corte neoliberal, sino que todo lo contrario, un gobierno popular, una coalición de izquierda muy amplia que acaba de ganar por segunda vez consecutiva la elección. Bueno, está de nuevo el fenómeno del chavismo en Venezuela, ni que hablar del largo periodo del Partido de los Trabajadores en Brasil. En realidad son todos fenómenos muy heterogéneos, ¿verdad? No estamos hablando de los mismos partidos ni de los mismos protagonistas, pero uno podría decir que el mínimo común denominador de todo eso es que son partidos y gobiernos de corte popular, social, en un espectro que va de una izquierda más moderada a unos planteos más populares. Ahora, muchos de esos gobiernos, quizá no todos, pero muchos de esos gobiernos han implementado su propia reforma laboral. La reforma laboral de esos gobiernos, de centroizquierda, de esos gobiernos progresistas, es una reforma laboral distinta a la reforma laboral neoliberal de los 90. ¿Me explico? Hay allí un cambio significativo en los instrumentos y en el sentido de la reforma laboral. Estamos hablando, con el mismo término, reforma laboral, pero de cosas absolutamente distintas. Esa es la idea. Claro, eso tiene algunos problemas en lo que refiere al otro término de la reflexión de hoy, la autonomía sindical. ¿Qué pasa con los sindicatos? En general, en América Latina, lo que ha ocurrido es que la legislación en derecho colectivo es muy intervencionista, ¿verdad? El Estado, diríamos, se entromete. El Estado define muchas cosas acerca de la vida sindical. La legislación en derecho colectivo en América Latina es una legislación en general muy intervencionista. Lo fue en los 90 y lo es ahora también. ¿Cuál es la actitud de los sindicatos hoy por hoy, entonces, en América Latina frente a estos nuevos gobiernos de tendencia progresista? Genera perplejidades, genera algunos problemas, porque bueno, en el caso uruguayo, por ejemplo, donde los sindicatos han sido siempre muy autónomos respecto de los partidos políticos tradicionales que han gobernado, bueno, ahora se plantea el problema acerca de qué ocurre con esa autonomía cuando el que gobierna es un gobierno más cercano, un gobierno amigo.
hay una autonomía, hay un intervencionismo malo, tradicional, de los partidos tradicionales en América Latina, y luego hay un intervencionismo bueno de los gobiernos progresistas. ¿O será que la autonomía siempre hay que defenderla con gobiernos más o menos amigos o con gobiernos más o menos adversarios? Ese es un problema de definición muy fuerte en algunos de nuestros países. Así como hay una reforma laboral buena o mala, hay una intervención también buena o mala de parte del gobierno respecto de la vida sindical. Reitero, ¿o será que la autonomía hay que defenderla siempre y en todo caso, con independencia de las cercanías o no respecto del gobierno? Nos introducimos ya entonces en lo que es parte de ese debate que se está llevando a cabo en mi país en torno a esa reforma laboral de signo positivo. En los últimos años y a partir del gobierno del Frente Amplio existe una regulación protectora para el trabajo rural, que había sido siempre desregulado. Existe una legislación protectora para el trabajo doméstico. Existe una norma que regula el trabajo prestado en condiciones de subcontratación y de trabajo y de empresas suministradoras de trabajo temporal. Existen ahora normas de protección sindical, existen normas sobre negociación colectiva. O sea, hay un paquete normativo de índole protector que el gobierno ha llevado adelante del año 2005 para acá, hasta nuestros días. Bien, por lo tanto, hay sentidos diversos del término reforma laboral. Se ha abierto desde hace algunos años, diríamos, un nuevo significado de reforma laboral que convive con el significado tradicional de flexibilizador, reforma laboral como idea neoliberal. Hoy también podemos hablar, en algunos países de América Latina, de reformas laborales de signo protector. Hay como dos reformas laborales distintas, si se me permite plantearlos así en forma un poco en blanco. Estos mecanismos de descuelgue, esta posibilidad de inaplicar el convenio colectivo sectorial, lo que produce es clarísimamente una individualización de las condiciones laborales en aspectos tan esenciales como son el salario, la jornada de trabajo, su distribución, el horario, trabajo a turnos, funciones, organización del trabajo y rendimiento, etcétera, etcétera. En esto se centra uno de los aspectos esenciales de la reforma de septiembre, que ha modificado de forma sustancial, desde mi punto de vista, nuestro modelo de negociación colectiva, hasta tal punto que España, en este sentido, España, más del 90% de las empresas son empresas de pequeña dimensión, son pymes, son empresas que incluso la gran mayoría no tienen representantes de los trabajadores. Por tanto, se ha puesto en funcionamiento en España una iniciativa legislativa popular por parte del sindicato para de alguna forma neutralizar esta reforma en materia de despido, en materia de contratación y también en materia de negociación colectiva, porque implica la pérdida de la eficacia vinculante del convenio colectivo. ¿Hacia dónde camina la reforma? Y ya termino. La reforma de la negociación colectiva. Como digo, en la actualidad estamos en un proceso de diálogo social con los interlocutores sociales para afrontar esa reforma estructural de nuestro modelo legal de negociación colectiva. Tengo que decir